Bueno, ¿alguna otra duda más para poder seguir? Bueno, vamos con quinolonas. Las quinolonas son derivados de la síntesis, se obtiene a partir de una molécula muy similar a la cloroquina. La cloroquina la vamos a ver cuando veamos antiparasitarios, y está muy de moda la hidroxicloroquina y la cloroquina por el tratamiento que al principio se había propuesto para el tratamiento de coronavirus. Bueno, digamos, tiene este complejo, y que aparte está representado por este es el primer antibiótico, que es el ácido nalidíxico. Las quinolonas tienen una estructura química que está formada por dos anillos de nitrógeno, que tienen nitrógeno, por dos anillos que tienen nitrógeno en la posición 1 y un grupo carboxilo en la posición 3. Y a la misma vez tienen un grupo carboxilo también en la posición 4, ven que acá están dibujados, nitrógeno, carboxilo, y algunos de ellos tienen flúor en la posición 6, y esto generó un aumento de la potencia. Entonces, en la actualidad, lo que se comercializa son las quinolonas fluoradas. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Ya creamos la clasificación de fluoradas. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Lo que hacen es inhibir la síntesis de los ácidos nucleicos. Esto lo hacen porque se unen a la topoisomerasa, a dos topoisomerasas pueden unirse. Pueden unirse a la ADN girasa o pueden unirse a la topoisomerasa 4. Cuando se unen a la ADN girasa, ¿qué hace? Inhiben el enrollamiento justamente del ARN bacteriano, y de esa manera impiden la síntesis del ácido nucleico. Y cuando se unen a la topoisomerasa, lo hacen al revés, inhiben el desdoblamiento del ARN bacteriano. Esto le va a permitir tener diferentes sensibilidades. Por ejemplo, aquellos que actúan sobre la ADN girasa tienen más sensibilidad para gérmenes gram negativos. En cambio, los nuevos que inhiben a la topoisomerasa tienen más sensibilidad para los gérmenes gram positivos, ¿sí? Entonces vamos a tener, cuando se unen a la ADN girasa, gérmenes negativos, topoisomerasa positivos. Acá tenemos un dibujito de lo que hacen. Entonces es, al inhibir el desdoblamiento, se unen estas enzimas y hacen que muera la bacteria porque no puede seguir produciéndose. Bueno, acá está justamente lo que les había dicho, el mecanismo de acción, inhibir. Cuando inhiben a la topoisomerasa tienen más sensibilidad para positivos, y cuando lo hacen a la ADN girasa tienen más sensibilidad para negativos. Dentro de las quinolonas vamos a tener varias generaciones de quinolonas. Dentro de la primera generación no se los utiliza, simplemente vamos a mencionar el ácido nalidíxico, que fue el primero que se comercializó, y estas eran no fluoradas. Por eso es que a partir del advenimiento de la fluorara, de que se les colocó esa molécula de flúor, vamos a tener todos los que son de segunda generación, como la norfloxacina, la ciclofloxacina, la ofloxacina. Vamos a tener los de tercera generación, donde tenemos la levofloxacina, la gatifloxacina, la sparfloxacina, la grepafloxacina, y los de cuarta generación, donde tenemos la moxifloxacina, la trovafloxacina y la clinafloxacina. ¿Cuál es el espectro que tienen cada uno de ellos? El espectro va a ser principalmente para gérmenes gram negativos. Vamos a volver acá. Los de segunda generación inhiben principalmente a la ADN girasa, mientras que los de tercera y de cuarta inhiben principalmente a la topoisomerasa. Entonces, ¿qué va a cubrir el espectro? El espectro va a tener principalmente los de segunda generación, a todo lo que es Escherichia coli, Salmonella, Shigella, todo lo que son gérmenes gram negativos. Esta clasificación no es la misma que sale en todos los libros. Hay algunos libros que la norfloxacina la ponen como primera generación,
pero en realidad lo importante que tienen que saber es que a partir de norfloxacina en adelante son las que se utilizan. Y ya vamos a ver cuáles son las que se comercializan en la Argentina. Entonces, los de segunda generación tienen más sensibilidad para los gram negativos, Clinda, Salmonella, Escherichia coli, van aumentando su espectro a medida de que aumentan de generación, entonces los de tercera generación ya tienen más sensibilidad para Staphylococcus y Streptococcus, sobre todo el Legorigati, mientras que los de cuarta generación y algunos de tercera cubren todo lo que son gérmenes intracelulares, y trovamicina y gatifloxacina cubre principalmente, amplía su espectro a anaerobios. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende entonces esto del espectro? Porque cuando vayan al libro van a tener todos mezclados y no van a saber qué cubre cada uno. Entonces acá están puestos por orden. Segunda generación, a medida que aumentan, tercera generación aumenta para positivos, cuarta aumenta para intracelulares, Trovagati y Moxi cubre anaerobios. Bien, vamos con la farmacocinética. Todas las quinolonas tienen muy buena absorción por vía oral y muy buena biodisponibilidad porque son drogas muy liposolubles, excepto norfloxacina, que tiene muy baja biodisponibilidad. Entonces, norfloxacina solamente la podemos utilizar cuando vamos a hacer tratamientos de infecciones a nivel renal. Por ejemplo, las ITU no complicadas, la droga de elección para el tratamiento es la norfloxacina. La norfloxacina tiene una baja biodisponibilidad, tiene un pico plasmático y tiene un tiempo de vida media más o menos de 3 a 4 horas. Todas las quinolonas se excretan muy bien por vía renal, y si bien norfloxacina no tiene tanta eliminación por vía renal, pero concentra lo suficiente para tener buena concentración, para tener un rango terapéutico dentro del riñón. Y moxifloxacina es la única que tiene una eliminación principalmente hepática. Entonces después pueden estudiar nada más que las diferencias, el resto son todas casi iguales. Bueno, dijimos que tienen lo mismo que vimos recién, tienen un buen volumen de distribución y concentran muy bien en todos lados. Como son muy liposolubles, tienen la característica de que tienen, difunden bien y concentran en algunos lugares donde otros antibióticos no tienen buena concentración, como tejido prostático, pleura, orina, atraviesan placenta, concentran en leche materna, y acá falta, no sé por qué se me salió, pero hueso, concentra muy bien en tejido óseo, que la mayoría de los antimicrobianos no concentran en el tejido óseo. Dentro de lo que son los efectos adversos van a estar relacionados principalmente con su molécula, un poco para que lo entiendan. Vamos a tener que a nivel del sistema nervioso central puede producir somnolencia, confusión, cefaleas, temblores, obviamente son muy poco frecuentes los efectos adversos. A nivel dermatológico pueden producir erupciones, reacciones de fotosensibilidad, prurito. A nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarreas. A nivel pueden producir hepatotoxicidad, gusto amargo, y tienen un efecto adverso en particular que es muy poco frecuente, pero que es casi exclusivo de las quinolonas, que pueden producir rupturas del tendón de Aquiles, ¿sí? Rupturas o lesiones de los tendones, pero principalmente del tendón de Aquiles. Y otra cosa es que las quinolonas se ha visto que pueden unirse al cartílago en crecimiento de los animales, por lo tanto no se deben administrar en niños, embarazadas ni en lactantes, ¿sí? Estarían contraindicados. Si bien no hay estudios en niños todavía, pero en animales se vio que se unían al cartílago del crecimiento y retrasaban su crecimiento. Entonces, es que no se lo debe administrar en niños. Tiene a veces algunas indicaciones cuando es indispensable, no hay otra cosa para darle, y siempre en cortos tiempos y en dosis muy limitadas, porque justamente no se lo puede probar en niños por eso. Dentro de las interacciones pueden interactuar con la warfarina principalmente, con los anticoagulantes, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se va a administrar en pacientes anticoagulados, y también interfieren con la cafeína, la ciclosporina, la teofilina.
Pueden prolongar el QT, y esto no es muy frecuente, pero sí cuando se lo asocia a algunos de antiarrítmicos de clase 1, que ya lo vamos a ver después, más adelante, como la quinidina. Y esto es porque la quinidina tiene una estructura química muy parecida a la cloroquina. La cloroquina, la hidroxicloroquina, la quinidina, todas tienen una estructura muy similar, entonces por eso es que aumentan su efecto adverso y prolongan el QT. O cuando lo hacen por amiodarona. No es un efecto adverso común, pero cuando tienen esta asociación, producen este efecto adverso. ¿Cuándo se indican las quinolonas? Las quinolonas tienen muchas indicaciones. Porque al poder administrarlas por vía oral, serían las drogas de elección para todo lo que es, todo lo que son infecciones por gérmenes gram negativos de la comunidad. Se utiliza principalmente para lo que son. En hitos complicadas se usa ciprofloxacina, y en hitos no complicadas dijimos que la de primera elección era la norfloxacina, ¿sí? Entonces, norfloxacina para hitos no complicadas, cipro para hitos complicadas. En pacientes se puede utilizar también en todo lo que sería infecciones severas que pueda darla por vía oral. Cuando necesito utilizar para infecciones gastrointestinales, en las infecciones gastrointestinales, en las diarreas disentéricas, sí puedo usar quinolonas, porque las quinolonas no solamente van a actuar a nivel sistémico, ¿sí? Se puede utilizar en pacientes con tuberculosis multiresistente. Una de las opciones a la multiresistencia a la tuberculosis es la ciprofloxacina. En pacientes con fibrosis quística, con infecciones de las vías aéreas superiores, porque los pacientes con fibrosis quística suelen hacer infecciones más comúnmente por gérmenes gram negativos. Y cuando lo utilizo para infecciones respiratorias. Sí recomienda que solamente usemos fluoroquinolonas en tratamientos de infecciones respiratorias cuando haya fallo terapéutico de otras drogas, en alergias a otros antimicrobianos, o en infecciones por Streptococcus pneumoniae que esté documentada su resistencia a la penicilina. Si no, siempre para infecciones urinarias de primera línea son los betalactámicos. Y esto es porque generan mucha resistencia. Tienen tanta resistencia que hace muy pocos años que salieron y ya existe resistencia muy alta en algunos lugares para el uso de quinolonas respiratorias, que se denominan quinolonas respiratorias, que son las quinolonas que son sensibles para los gérmenes respiratorios. Ha potenciado su mal uso y su aumento de la resistencia, que tienen una forma de indicar estas quinolonas respiratorias o estas quinolonas de última generación, que se indica una sola dosis por día, un solo comprimido. Entonces hace que, y no tener tantos efectos adversos, se mal utilizan, y esto está generando mucha resistencia. Ustedes han visto en medicina interna, dentro del tratamiento de la neumonía, que las quinolonas respiratorias solamente se utilizan cuando hay un CUR muy elevado. No son de primera línea para el tratamiento de la neumonía. Un cuadrito para cuantificar la dosis, y acá tenemos, bueno, el ácido nalidíxico prácticamente no se comercializa, pero bueno, fue uno de los primeros, por eso lo tenemos. Acá tenemos la norfloxacina, que se utiliza principalmente en adultos para infecciones urinarias. Fíjense que en niños, acá está todo, deben evitarse en menores de 18 años. No se recomienda en uno de los casos. Norfloxacina se utiliza 400 miligramos cada 12 horas. Y si hay insuficiencia renal, solamente cada 24 horas. En cambio, la ofloxacina, la ofloxacina tiene dosis más bajas, puedo utilizar de 200 a 400, y la ciprofloxacina uso entre 250 a 750 cada 12 horas. Generalmente la dosis más habitual son 500 miligramos. Entonces, norfloxacina para ITUS bajas no complicadas, para ITUS no complicadas, ya no se divide en baja y alta. Para ITUS no complicada, norfloxacina 400 miligramos cada 12 horas.
Para itis complicada, ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas. Y después las infecciones, para las infecciones respiratorias, por ejemplo, levofloxacina va entre 250, en realidad va acá hasta 750, claro, esta es una dosis vieja, no me he dado cuenta de acordar, entre 250 y 750 una vez al día, igual que moxiflor. Están contraindicadas entonces en embarazadas, en mujeres que amamantan, en niños, solamente evaluar costo-beneficio, por esto es que se unía el cartílago de crecimiento. Y la trovafloxacina solo en pacientes que están internados con infecciones que amenazan la vida de los pacientes porque cubren también anaerobios. ¿Dudas sobre quinolonas? Profe, en el chat la he escrito. Ah, perdón, hay preguntas en el chat. Bien. Es que como tengo puesta la pantalla para las... Bien, ¿cuáles eran para gran negativos y cuáles para gran positivo? Vamos a volver acá para que... Hay una diapo para que lo vean. Miren, fíjense, acá ya lo habíamos puesto, ¿sí? Tenemos primera y segunda generación gran negativos, ¿sí? Cubren principalmente gran negativos. A medida que aumentamos, tercera generación aumenta para estrepto, gérmenes positivos, algunos atípicos como micoplasma, y los de cuarta generación para todo lo que aumenta todo lo que son intracelulares y algunos anaerobios. Acá lo tienen, pseudomonas, estáfilo, ¿sí? Son los de cuarta generación. Esa era la duda. Ya, perfecto. O lo pueden. Bueno, ¿más dudas sobre quinolonas? Bien, en el práctico igual